bendice, querido hermano. Soy Dani Ruelas del Ministerio Intercesores de Fuego y estamos en esta serie de videos preparándonos para Pentecostés. El tema de hoy es sobre los dones del Espíritu Santo. Y bueno, nos hemos de encomendar a la Santísima Virgen María, la esposa fiel del Espíritu Santo, para que ella nos llene y nos transforme con su amor. Y para comenzar este tema, pues vamos a hablar de los dones en referencia al catecismo. En el numeral 1830 y 1831 nos habla de esto. Y nos vamos a citar el documento. La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Nuestra vida, tu vida, mi vida moral está sostenida por los dones. Y estos son algo permanente que nos hace dóciles para seguir los impulsos del Espíritu. ¡Qué cosa más hermosa! Y en el 1831 cita el Catecismo. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. De esto nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica. Por su parte, en el 2016, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento que se llama La Iglesia Rejuvenece, que habla sobre la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos para la vida y misión de la Iglesia. Y bueno, un significado general de carisma, ¿verdad? O de don, nos habla de lo que es un don generoso, es algo dado, es un regalo. Y bueno, sabemos que en el Nuevo Testamento el carisma solo se utiliza en referencia a los dones divinos. El Concilio Vaticano II ha subrayado en varias ocasiones la obra maravillosa del Espíritu Santo que santifica al pueblo de Dios, porque lo guía, lo adorna con virtudes, lo enriquece con gracias especiales para su edificación. Y gracias a esta misma vida de la Iglesia, gracias a las intervenciones del magisterio y también a la investigación teológica, se ha crecido una hermosa y feliz conciencia de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Y esto ha creado una especial atención a los dones carismáticos de los cuales el pueblo de Dios se ha enriquecido, ¿verdad? En esta misión de ser iglesia, de llevar la palabra, ¿no? Y bueno, podemos darnos cuenta, querido hermano, que en nuestra actualidad necesita que de esta tarea indispensable de la nueva evangelización, ¿verdad? Del ejercicio de los carismas, ¿verdad? Y de los dones que el Señor nos regala a través del Espíritu Santo. Y bueno, necesitamos apreciarlos porque despiertan y alimentan la vida de fe del pueblo de Dios. Ahora nos vamos a ir a unas generalidades de lo que es el carisma o que es el don, ¿verdad? Porque incluso el documento de la Iglesia Rejuvenece empieza a hablar del carisma, del charis, que viene del griego, ¿verdad? Y bueno, en la palabra de Dios, citando la palabra de Dios, este mismo documento en Romanos 12:6, nos dice la palabra, tenemos dones diversos según la gracia que Dios ha concedido a cada uno. Por ejemplo, si hemos recibido el don de la profecía, debemos ejercerlo según la medida de la fe. Tenemos carismas diversos, tenemos dones diversos según la gracia que Dios nos ha dado. Y en 1 Corintios 12:4 dice que existen diversos dones, pero un mismo espíritu, ¿verdad? Y en 1 Pedro 4:10, cada uno, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido. Esto es lo que nos cita el documento de la Iglesia Rejuvenece respecto a lo que es un carisma, respecto a lo que es un don, citando 3 diferentes citas bíblicas que ya las vieron ahí en pantalla. Por otro lado, lo sabemos, que no, bueno, los dones, los carismas no son para todos, o sea, no es el mismo el que yo tengo, al que tiene mi esposo, al que tiene mi familia, al que tiene mi hermano de comunidad, ¿verdad? A diferencia de las gracias fundamentales, como la gracia santificante o los dones de la fe, esperanza y caridad,
que son indispensables para cada cristiano. Los carismas son dones especiales que el Espíritu distribuye, y citamos 1 Corintios 12:11, como Él quiere. ¿Cómo? Como Él quiere. Y entonces, también podríamos decir que son necesarios para la iglesia. Y en Romanos 12, del 4 al 8, nos dice la palabra de Dios. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, también todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros. Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. Y entonces, palabra de Dios, y entonces, como todos tenemos diferentes aptitudes, como todos formamos un solo cuerpo en Cristo, entonces cada quien tiene dones diferentes, porque así Dios lo ha querido. Porque ¿de qué sirve que todos entonces prediquemos o que todos oremos de la misma manera o que todos enseñemos de la misma manera? Sino hay diferentes dones, ¿sí? Y son necesarios para la iglesia porque forman un mismo cuerpo. Las cartas apostólicas insisten en la necesidad de orientar a los carismas a la caridad, ¿sí? ¿De qué me sirve tener el don de profecía, el don de lenguas, el don de visión, si no tengo amor, ¿verdad? Y dice Pedro, pongan al servicio de los demás los dones que han recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Es necesario entonces orientar los carismas a la caridad y al servicio de los demás. Y me voy a ir en este momento a la cita, a la palabra de Dios en 1 Corintios 12, del 4 en adelante. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da el Espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones, en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas y a otro el don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Y esta cita bíblica nos llena y porque nos habla de los diferentes carismas. Y hay muchas listas en las cartas apostólicas sobre los carismas, pero ninguna pretende ser total, ¿verdad? San Basilio el Grande, por su parte, dice, y estos dones cada uno los recibe más para los demás que para sí mismo. En la vida ordinaria es necesaria que la fuerza del Espíritu Santo dada a cada uno se transmita a todos. Fíjense, esto está impresionante. Quien vive por su cuenta tal vez puede tener un carisma, pero lo hace inútil, conservándolo inactivo, porque lo ha enterrado dentro de sí. Y esto es como para todos aquellos que el Señor en su momento nos hemos encontrado con el Señor, hemos tenido una fuerte fusión del Espíritu, nos llena de su gracia, pero no hemos ejercido el don que nos ha dado, ¿verdad? Y bueno, sabemos que hay diferentes carismas, ¿verdad? Hay diferentes niveles, los extraordinarios, los más comunes y difundidos, todos deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son adecuados y útiles para las necesidades de la iglesia. Pero también, querido hermano, deben ser recibidos con humildad y ejercidos con fe, porque de esto también tendremos que dar cuenta a Dios. Amén. Pues por el momento es todo en este tema de los dones del Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios
y nos unimos en un mismo corazón y en un mismo espíritu para que este Pentecostés sea de gracia y bendición para todo el pueblo de Dios. Dios te bendice.